Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Ichiro patrocina esta reacción, nos trae a Hagane con Black Cult en el CEP Shinjuku de Tokio, 25 de diciembre de 2025. Bueno, pues amigos, esto pertenece, como digo, bueno, esto es como una especie de. No sé si funcionará como especie de videoclip en directo, ¿vale? Yo creo Ujú. que más o menos es la idea, ¿vale? Bueno, pues la formación actual que os voy a comentar, ¿no? Es decir, estas chicas, pues con esta formación actual, con cuando son cuatro, pues siguen sonando tan potente como siempre. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Bueno. Cuando empieza a subir, oye, ojo, cuidado, ¿eh? Con. Sí, sí, sí. Ojo, madre mía, con. Madre mía, cómo ha espabilado Nagui, ¿eh? Sí. Es Os- que es increíble, ¿eh? la- Los vídeos que vimos del primer concierto ahí que estaba toda cohibida, pues se le ha acabado ya. Ya, ya. Normal, normal. Bueno, pues efectivamente, Nagi está tremenda. Bueno, a ver, cositas que vamos a ir comentando, porque claro, esto da para bastante. Em, lo que sería la letra de este Black Cult utiliza la oscuridad como símbolo de todas aquellas ideas capaces de manipular la voluntad de la persona, ¿no? La voluntad individual. La canción habla de romper ese círculo de influencia, de recuperar la propia identidad, de negarse a seguir a quienes utilizan el miedo como forma de control. Así que bueno, es muy interesante. Bueno, empieza la fiesta aquí con unas guitarras potentes, el bajo con un sonido metálico eh, muy definido, es decir, un ataque bastante agresivo. Y bueno, y ya Yuna ya ni te cuento, ¿no? Es decir, ella Buah, está hay una ya en hasta su. ahí. Sí, Entre los fills sí, con los bombos. claro. El doble bombo que lo está usando ahí como una ametralladora. Pues, Sí, es que es increíble, ¿no? Esta chica también, ¿no? sí. Bueno, recordemos, para quien no conozca aquí a la banda, tenemos a Nagi a la voz, a Sakura a la guitarra, a Sayaka al bajo y a Yuna a la batería. ¿Vale? Bueno, pues lo dicho, desde los primeros segundos, mucha definición, mucho poderío. La producción me gusta, es un sonido de directo potente.
Tal vez el volumen de Nagi al principio está un pelín bajo, pero después ella ha dicho, bueno, pues yo le meto proyección y arreglado, Efectivamente, solucionado, ¿no? ya subo yo el volumen. Sí, sí, sí. Bueno, Sakura se tiene que encargar de llenar todo el espectro que antes había con dos guitarras y lo hace ella sola, pero lo hace de manera definida. Increíble, ¿eh? El bajo de Sayaka, lo que te decía, ¿no? Es decir, va rellenando el hueco de las frecuencias medias y graves con muchísima soltura, muy, muy potente. Y bueno, Yuna entra a máxima velocidad desde el principio, ¿no? Velocidad así de un Boeing 747. Es impresionante. Bueno, luego hablamos con más detalle de las chicas, ¿vale? Una por una, pero bueno, el comienzo me gusta mucho, es decir, están muy cómodas. em, este vestuario parece que ha llegado para quedarse, es el estilo actual. Y bueno, vamos a ir poco a poco. Tremendo, tremendo. Eh, va a ver. Bien, cosas que comentar. Em, Sakura. Sakura eh, tiene todo el peso armónico de la banda. Es una auténtica exhibición, ¿no? Lo que está haciendo, cómo construye todo el sonido, al principio con palm mute, con acordes abiertos y luego sin perder claridad. Va introduciendo esas secuencias rápidas, cada nota tiene un ataque muy limpio. em, Tiene una forma muy particular de utilizar la púa de manera muy eficiente. Y bueno, durante el solo, pues ha demostrado una técnica súper completa. Ligados ascendentes, frases rápidas, una mano derecha tremenda, los bendings, todo muy afinado, con mucho sentido melódico también. Bueno, Sayaka ha tenido como un mini solo. Y claro, al existir una sola guitarra debe reforzar pues constantemente la armonía, ¿no? Sin perder el sentido rítmico. Entonces está ahí entre dos aguas, ¿no? Lo consigue, lo dicho, teniendo un sonido muy definido, tiene mucha presencia en los medios y permite escuchar claramente cada nota, incluso en los pasajes más rápidos. Hace bien en no meterse justo en la frecuencia del bombo y así no se van pisando. Y bueno, entre las dos se complementan, se van amplificando la una a la otra.
nada de lo que hace Sayaka es gratuito y ayuda a mantener la sensación de movimiento del tema. Muy pegada al bombo de Yuna, que por cierto demuestra por qué ha encajado tan bien en Hagane, ¿no? Es decir, ese doble bombo es rapidísimo, David. Estás muteado y no se te escucha. Ya decía yo. Sí, sí, que decía que me recuerda mucho al doble bombo que hace Gian Chalone en Dragon Force. Ujú. Además que como ha hecho varias canciones suyas, yo creo que un poquito de gris se le ha pegado a Sí, sí, Yuna. sí, 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 sí. Y es increíble, ¿eh? Además es que lo vas escuchando ahí como va acompañando a la voz Mm, con el doble bombo y dices, mírala. claro. Am, es impresionante la regularidad con la que mantiene la velocidad, pero después también me gusta mucho la parte en la que va yendo como a ráfagas, ¿sabes? Sí, sí, Con el doble bombo. De hecho, intenta evitar saturar el groove. Trabaja muy bien con los platos, con la caja, con el hi-hat. em, Muy bien en la dinámica, muy, muy controlada. Reserva los crashes para los momentos donde la canción necesita abrirse. Es decir, la gestión que hace de la energía y hace que el estribillo tenga después más impacto. Los fills están muy bien pensados. En lugar de recorrer todos los toms constantemente, va haciendo como frases cortas de dos o de tres tiempos para enlazar perfectamente con el siguiente compás. Es decir, todo está muy, muy pensado. Así que sí. bueno, vamos a continuar y luego hablamos ya de la voz de Nagi. Nagi ha Madre ganado en mía. registro de agudos una barbaridad. Sí, A ver, que hay mucho que hablar de Nagi. Claro, yo me pongo a pensar y, claro, asumir el puesto de vocalista de una banda con la identidad de Hagane era probablemente el mayor reto de esta nueva etapa, ¿no? Nagi lo afronta con una personalidad pues distinta a su predecesora. No intenta imitar el registro anterior, hace bien en eso, y bueno, ha ido construyendo su interpretación sobre una voz más cálida, ligeramente más grave, pero conforme va pasando el tiempo, va ganando en el registro de agudos sí, muchísimo, pero sí, muchísimo. sí, sí. Estos agudos no los hacía antes, creo yo. Em, Así que este Black Cult eh, me gusta muchísimo. Técnicamente tiene una colocación muy estable en esa voz mixta. Durante las estrofas, pues canta con una emisión relativamente contenida, buen control del diafragma.
las frases largas las hace sin problemas respiratorios me refiero. Em, y bueno, yo creo que en el primer preestribillo empieza a aumentar progresivamente la presión del aire en lugar de subir simplemente el volumen. Y ese pequeño detalle hace que la tensión emocional vaya creciendo como de forma natural. Sí. No da la sensación de que esté forzado el registro agudo, mantiene la laringe muy estable y, bueno, deja que la resonancia frontal sea la que proyecte esa voz eh, que nos ha dejado, a mí me ha dejado alucinado. Es decir, Increíble, sí, sí, a mí me Nagui, ha dejado también. Esta chica, es lo que he dicho antes, que vimos canciones del primer concierto mm, y estaba totalmente, mm, superada, claro, era el primer concierto y tal, y estaba ahí un poco superada, pero pero ahora está tremenda. está increíble. Pero Eh, tanto ella como Yuna, como Sayaka, como ujú, Sakura, da igual, sí, las sí, sí. cuatro. Están inmensas las cuatro. Sí, y claro, uno de los aspectos más difíciles de esta canción es mantener esa afinación durante, claro, con una instrumentación que es muy rápida. Nagi lo consigue con mucha solvencia, incluso cuando la batería va acelerando el pulso, la guitarra entra en unos pasajes más densos y sin embargo la línea vocal permanece perfectamente definida. En ningún momento intenta competir con la banda en potencia, sino que se busca su hueco dentro de la mezcla y bueno, hay un momento especial interesante tras el segundo estribillo. em, Reduce ligeramente la intensidad de varias frases y ese momento de relajación después creó un contraste con toda la fuerza con la que volvió a entrar. Em, Me gusta tiene muy buena dicción, se le entiende Sí, sí, sí. perfectamente todo, a pesar de la velocidad del tema. Tiene un vibrato controlado, corto, bastante rápido y sin evitar en dramatismos ni nada. Am, Ha ganado también en presencia escénica, es decir, transmite confianza, ¿vale? Es decir, no necesita hacer nada así exageradamente teatral, sino ya tiene, domina el escenario muy bien. Sí, sí. Y bueno, la he visto como en comunicación constante con Sakura, ¿no? Son, eh, yo creo que en varias entradas intercambiaban miradas antes de iniciar la siguiente sección, así que bueno, son las cositas, ¿no? que ocurren dentro del escenario. No simplemente ejecutan un repertorio de memoria, sino que están mirándose y atentas las unas a las otras para que todo vaya a la perfección. Eso yo creo que también está muy bien. Bueno, pues genial. A mí me ha encantado, David. A mí cada vez me encanta más este grupo Sí, porque están en un nivel increíble, ¿eh? un nivel muy, 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 muy alto. Muy grande, muy alto, sí, sí. Sí, sí. Así que yo es uno de los grupos japoneses que más me gustan, así que Sí. Mm, por mí que traigan todas las que quieran. Todas las que quieran. Perfecto. Bueno, pues Ichiro, gracias por traernos a Hagane. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.